La pandemia de COVID-19 nos obligó a muchos a descubrir algo revelador. Estamos profundamente solos. Nos dimos cuenta de que gran parte de nuestras relaciones con otras personas son poco profundas e instrumentales, o incluso peor, muchos con quienes hablamos están obligados a hacerlo, y si dependiera de ellos, posiblemente no nos hablarían. Podemos desaparecer de un día para el otro de la vida de nuestros compañeros de trabajo, de la del caballero del negocio de la esquina o de la vida de la señora de la tiquetera en el metro, y a ninguno de ellos les importaría en lo más mínimo. Es duro reconocer además que podemos salir de la ecuación de varios grupos y que ellos se las van a arreglar para seguir funcionando sin nosotros. Puede haber un pasajero menos en el tren, un cliente menos en el doctor, un auto menos en la calle o incluso un hermano menos en la familia. Y todos esos sistemas eventualmente se adaptarán y seguirán funcionando. Nuestra soledad no es un precio que paguen los demás, sino fundamentalmente nosotros. Pero este tema tan desolador no es algo nuevo ni nació en las cuarentenas tampoco. Esta sensación de vacío y disconformidad es algo que se viene estudiando hace ya mucho tiempo, quizás de manera más popular desde el libro La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, quien describe este modelo productivo como uno perverso y mentalmente enfermo. Ethic.es escribió directamente sobre la pandemia de soledad como un segundo plano de la pandemia de COVID-19 para puntualizar que el virus aislaba principalmente a los adultos mayores, pero ese término sirve también para explicar de manera muy precisa algo que nos está poco a poco afectando a todos y sin necesidad de ningún virus. Este tsunami de soledad es algo que comenzó afectando a los modelos asiáticos capitalistas, como los de Japón y Corea del Sur, y que, sí, cobró principalmente como víctima a los adultos mayores, pero que poco a poco se está expandiendo a Occidente y a prácticamente todas las edades. ¿Pero qué causas explican esto? ¿Qué hicimos para terminar así? ¿Y por qué es tan difícil escapar? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar pagar tantos costos mentales? ¿O las bases de estas nuevas sociedades en las que vivimos ya son así y no hay nada que hacer? Soy Ibamba y vamos a intentar responder estas preguntas. Vamos a analizar la pandemia de soledad. Una de las explicaciones que se han dado para esta creciente sensación de soledad radica, aunque sea contraintuitivo de pensar, en el crecimiento económico. Antiguamente era común que las personas vivieran y murieran en el mismo barrio. Bueno, sin ir más lejos, era común que las personas vivieran y murieran ejerciendo el mismo oficio, que además habían heredado de sus padres. Pero la apertura económica y el crecimiento monetario han dado más opciones y más posibilidades. Y una de ellas no tan solo son las opciones de trabajos y oficios, que son cada vez más cambiantes, lo que destruye cualquier base firme de generación de lazos a largo plazo en el entorno laboral durante el proceso, sino que también afecta a otra arista fundamental cuando hablamos de soledad, y que es el lugar en el que vives. Un ejemplo perfecto de esto es Chile, país que se convirtió en materia de estudio internacional con su espectacular desempeño entre los años 1990 y 2020. No tan solo es el mayor despegue económico en la historia de este país, sino también uno de los más grandes del mundo en este periodo. Esto provocó que muchas personas con nuevo acceso a la riqueza se fueran de los barrios de toda su vida para llegar a lugares más acomodados o como mínimo diferentes de donde vivían sus padres y sus abuelos, porque podían hacerlo. El resultado de esto es que hay generaciones completas que vivieron el resto de sus vidas en barrios donde no se criaron y en los que no tienen una identificación profunda. Además, los hijos de esta generación también tendrían la posibilidad de mudarse nuevamente, no tanto como la generación anterior porque la brutal expansión económica chilena duró 30 años, pero sí alcanzó a generar una nueva extrañeza en personas que hoy tienen entre 30 y 40, o sea, es una generación relativamente joven. Este cambio continuo menoscaba no tan solo los lazos de identificación, sino que también dificulta las relaciones, la construcción de redes y en muchos casos hace desaparecer totalmente la vida de barrio. Sobre todo si a esto se suma que las actividades productivas ocupan cada vez más horas de nuestro día, por lo que además no hay tiempo de conocer a nadie. Perfectamente puede ir saliendo de la casa de tu vecino una persona que uno nunca ha visto en su vida y a nadie le generaría demasiada extrañeza. Lo cual, si lo vemos con cierta distancia, es bien peligroso.
Pero nuestras vidas tan ajenas no siempre fueron así, y no hay que ir demasiado lejos para darse cuenta de eso. Es probable que tu abuelo, por ejemplo, haya hecho el 90% de su vida en la misma ciudad en la que nació, o incluso en la misma comuna, con sus amigos viviendo cerca y su familia también bastante a la mano, con vecinos que se terminaron convirtiendo casi en hermanos y oficios por los cuales eran conocidos en el sector. El caballero de los muebles vive en la casa roja, la señora de los claveles en la casa amarilla a la vuelta de la esquina, todo con referencias locales, personas que se conocían por su nombre y su actividad. Todo eso para nosotros hoy en día resulta impensado, como algo casi imposible de imaginar. Y como te digo, eso lo vivió tu abuelo, o sea, son solamente 2 generaciones atrás, no es demasiado tiempo. Otro punto que suma mucho a este análisis es que el éxito del modelo liberal capitalista implica la constante búsqueda de la productividad, enfatizada en el individualismo, no en las conquistas grupales. Y eso puede tener muchas cosas buenas que son innegables, que de hecho hemos revisado en la sección económica de este canal, pero que para efectos de esta entrega, de la soledad, hay que decir que aporta de manera negativa, ya que instrumentaliza las relaciones, las convierte en intercambios más que en acercamientos genuinos. Y por supuesto, lo que todos están pensando, nos exige mucho tiempo porque la especialización del conocimiento aumenta increíblemente la competencia entre los individuos y por lo tanto cada uno de nosotros tiene que dedicarle muchas más horas del día a su área específica de estudio. Incluso aquellas personas, quizás tú eres parte de este grupo, que tienen una afición o un hobby que quieren desarrollar, tienen que hacer un esfuerzo constante y casi sobrehumano para poder calzar esa actividad en un horario que parece cada vez más apretado y en un trabajo cada vez más competitivo y exigente, que merma las relaciones profundas, lo que genera esta paradoja en la cual sientes que tienes relaciones laborales con mucha gente, por lo que sí estás acompañado entre comillas, pero todas esas relaciones son instrumentales, basadas en un intercambio monetario que no alivian, sino que al contrario, acrecientan el sentimiento de soledad. Sí, converso con 30 personas al día, pero ninguna de esas conversaciones me deja nada significativo, sino solo formalidades. Palabras que se supone que hay que decir, reaccionando como se supone que hay que reaccionar y respondiendo lo que se supone que hay que responder. Sin ningún espacio para algo más, sin ninguna sorpresa, sin espontaneidad, todo predecible, estandarizable, contable. Lo que es perfecto para mantener una empresa, pero no una vida personal. Una segunda consecuencia de la era de la especialización y la hiperproductividad es que aquellos individuos que le están dedicando demasiado tiempo a un trabajo que realmente no les apasiona o que directamente no disfrutan para nada, o incluso peor, que no tienen ningún trabajo sin querer no tenerlo, pagarán costos mentales importantes, que eventualmente socavarán sus relaciones sociales, pudiendo afectar negativamente a las relaciones que ya tienen, haciendo que se alejen de amigos, parejas o familia y encima ocasionando que no quieran generar nuevos lazos, porque en esta era fracasar laboralmente es sinónimo de haber fracasado en la vida como persona. Tendremos entonces a un individuo aislado, mentalmente roto, que quiere salir de esta situación, pero que no sabe cómo. Otra razón que puede explicar la pandemia de soledad se ve reflejada en un reciente estudio que llegó a la conclusión de que estamos privilegiando más el estatus frente a la formación de familias. Y por eso, desde hace años que somos testigos de cómo las familias se están reduciendo en número y las interacciones concentrando. Es mucho más común la interacción únicamente con la familia nuclear, padres y hermanos, y no tanto con la familia extendida, primos, abuelos y tíos. Esos círculos se han ido reduciendo rápidamente, tan rápido que incluso tú puedes ser esa generación bisagra que experimentó una vida familiar muy rica en la niñez, con primos, tíos y abuelos por toda la casa, y que ahora con suerte habla con la mamá. Otro punto que genera una profunda sensación de soledad, pero también un malestar importante, son, irónicamente, las redes sociales. Estas llegaron con la promesa de conectar a las personas, de generar lazos, crear grupos, agregar amigos, compartir contenido provechoso y todas esas cosas que suenan muy bien, pero que en la práctica parecieran ser todo lo contrario. Ese internet ideal con el que soñábamos en el pasado, ese lugar abierto, donde todos compartían puntos de vista distintos, originales, donde se generaban debates intelectuales, para que luego cada uno resolviera qué punto de vista le convencía más. Todo eso
terminó mutando en un lugar dominado por pocas empresas que prohíben ciertos temas de conversación, que censuran palabras específicas, incluso si se hablan en contextos académicos, y que no tienen el incentivo de conectar a la mayor cantidad de gente posible entre sí, sino de hacer que las personas vean la mayor cantidad de publicidad posible. Por lo que el objetivo es hacer que pases más horas frente a la pantalla para que esa opción aumente. O sea, el incentivo es a que estés solo, que es como la mayoría consume contenido. No les importa que generes más lazos significativos o que hagas verdaderos amigos para toda tu vida, sino el mero hecho de consumir anuncios. Y para lograr ese objetivo, te meten en bucles eternos de pequeñas dosis de dopamina que te mantienen atrapado en una constante vorágine mezclada entre placer y culpabilidad que generan esta sensación de vida vacía. De hecho, tenemos un video hablando específicamente de este tema llamado Vida Vacía, que te dejo en la descripción en caso de que quieras comprender cómo estos sistemas están hechos para hackear tu cerebro. El punto es que las redes sociales no solo nos llevan a la destructiva comparación, que afecta sobre todo a los adolescentes, sino que han cambiado brutalmente la manera en la que nos relacionamos, porque a la red de fotos, que en verdad es de videos, no le interesa incentivarte a que invites a tu amigo a tomar una bebida hoy a la tarde. Ellos prefieren que le envíes un meme para que abra su celular y se quede ahí un par de horitas. Y bien sabemos, después de la pandemia, que no existe comparación ninguna entre una junta con amigos por Zoom y una junta de carne y hueso, donde podemos leer el lenguaje corporal de los demás, anticipar chistes con la mirada, generar conversaciones uno a uno de manera espontánea dentro del grupo y toda esa interacción real que te hace sentir inexplicablemente bien, porque ese es precisamente el contexto en el cual hemos evolucionado. Eso es lo que se nos hace familiar y por lo tanto cercano. Por eso se nos hace tan ajena la interacción de la junta virtual, a través de una pantalla plana que emula una profundidad y una inmediatez que no son tal, que no terminan por convencer y que se sienten tan profundamente falsas. Asimismo, y ya que estamos hablando de redes y comunicación, y esto me atrevo a decirlo como periodista, el rol de los medios en las redes sociales muchas veces resulta cuestionable, pues explotan al máximo el sesgo negativo que tiene nuestro cerebro al exponernos durante casi la totalidad del tiempo únicamente a noticias negativas que nos atemorizan y hacen sentir mal después de verlas. No digo que no haya que enterarse de lo malo e ignorar la realidad, pero hay que ser honestos en reconocer que el tratamiento hipernegativo y visualmente espectacular en los medios tiene a muchas personas al borde de crisis y angustias interminables, lo que además las hace adictas a estas noticias porque si no las ven, sienten que están más vulnerables frente a nuevas amenazas, por lo que los medios consiguen lo que buscaban, atención perpetua de mentes esclavas. La diferencia entre la interacción de la gente entre esta sección, por ejemplo, que recopila noticias positivas, y esta otra noticia donde se habla sobre corrupción, no tiene ninguna comparación. Y ojo, ambas del mismo medio, es decir, con la misma base de seguidores. La sección de noticias positivas tiene un poco más de 4.200 me gusta y 61 comentarios, mientras que la noticia de corrupción tiene casi 13.000 me gusta y casi 4.000 comentarios. O sea, ¿de qué resulta? Habiendo entendido ya algunos de los puntos que pueden explicar por qué nos sentimos tan solos, hay dos preguntas que quedan dando bote y que sería terrible no responder. La primera es, ¿por qué la soledad nos afecta tanto y de manera tan negativa a los humanos? Y la segunda, ¿podemos hacer algo para hacerle frente a todo esto? Spoiler, sí se puede. Vamos a responderlas. La verdad es que no es casualidad que la soledad sea particularmente destructiva para nosotros, los seres humanos, que somos criaturas que nunca nos hemos caracterizado por nuestra superioridad física frente al resto de animales, pero sí por nuestra capacidad de cooperación. Tanto para cazar en grupo como para aconsejarnos mutuamente sobre cuál fruta es venenosa y cuál se puede comer, solemos andar acompañados, porque para levantar imperios y para destruirlos también necesitamos de otros, y en tiempos de depredadores, quedarse solo era sinónimo del fin de todo, porque muy posiblemente te ibas a morir. Hemos evolucionado juntos como humanos precisamente para no estar solos, para cooperar, para relatar historias y para sentirnos útiles en un grupo al cual apreciamos. El estar con otras personas no tan solo genera sentido de pertenencia, sino que nos permite conocernos a nosotros mismos por cómo somos cuando estamos con otros.
El cómo nos comportamos en diferentes situaciones es casi como si fuéramos distintas personas, en distintos contextos, y eso nos ayuda a entender nuestra verdadera esencia para armar, paradójicamente, nuestra identidad personal. Una persona completamente sola en lo que se conoce como soledad crónica, con el tiempo va a perder esas referencias, no comprenderá contextos situacionales en los cuales debe comportarse de una forma u otra y eventualmente perderá esa habilidad social de relacionarse con otros. En casos más extremos, una persona completamente sola podría incluso caer en la locura. Me parece que todos hemos conocido alguna vez a alguien que no tiene un mundo social muy activo y lamentablemente eso se nota, porque suele ser desubicado, decir bromas que están fuera de lugar o incorporar temas de conversación que no corresponden al contexto. Son personas socialmente incómodas y eso es bastante evidente. Es algo que estamos cableados para identificar de forma muy sencilla. Somos animales sociales. La parte terrible de todo esto es que esta pandemia de soledad que estamos viviendo, con estas características específicas del siglo XXI, es algo extraordinariamente nuevo y por lo tanto no es impresionante que haya tantas personas pagando precios tan altos. Depresión, ansiedad y sensación de estancamiento, o en casos más severos, una pérdida completa del sentido de todo, al no encontrarle significado al día a día. Los costos de sentirse solo son mucho más brutales de lo que la gente cree. La buena noticia es que para recuperar los beneficios y el bienestar de formar parte de grupos, no hay que reinventar la rueda, sino precisamente comenzar a formar parte de grupos. ¿Y cómo hago eso si no conozco a nadie? Pues atreviéndote a ingresar a instancias donde exista gente que se reúne en pos de un objetivo mayor y que en el intertanto se generen relaciones humanas reales. Unirse a grupos de voluntarios es una buena idea, por ejemplo, o matricularse en alguna academia para aprender a tocar un instrumento, aprender un deporte o cualquier cosa que genere jerarquías de gente que sabe más y gente que sabe menos, para que así se genere un roce e interacciones. Si eso te parece demasiado y te consideras muy tímido, es una buena idea partir de a poco en actividades en solitario para acostumbrarse a ver gente y dar la oportunidad a que nazcan interacciones espontáneas. Una forma muy segura de hacer esto es, por ejemplo, salir a trotar, andar en bicicleta o sacar a pasear a tu perro. Casi siempre esas actividades, si se hacen en contextos donde hay más gente que hace lo mismo, pueden generar interacciones espontáneas y de ahí poco a poco se puede ir subiendo el nivel para unirse a un club de trote, de amantes de las bicicletas o de los perros. Cualquier razón para interactuar con otras personas es buena, porque ese es nuestro objetivo, volver a generar relaciones reales, no instrumentales, significativas, que nos recalibren y vuelvan a poner en el centro. Seamos sinceros, a nivel sociedad es poco lo que nosotros podemos hacer más que hablar de esto entre nosotros, pero a nivel individual es muchísimo. Lo importante es entender que si no hacemos esto de manera consciente, si no estamos generando lazos importantes y preocupándonos activamente de cuidar nuestras relaciones reales, entonces lo más probable es que nos encerremos en las relaciones instrumentales y en la soledad, pues lamentablemente ese es el incentivo que existe hoy en día en la sociedad que hemos armado, basada en la hiperproductividad, en los mensajes cortos, en los videos cortos y en los medios de comunicación con sesgos negativos. Yo en lo personal te deseo suerte en esta pequeña pelea que estamos dando, de recuperar eso tan simple que nos hace tan bien, las interacciones humanas. Si has llegado hasta acá, significa que te ha gustado este video y me encantaría saber que estás aquí. Por favor, pon una carita feliz en los comentarios y yo sabré que acabas de escuchar esto. Suscríbete si quieres que nos sigamos viendo y al final te dejo más videos por si quieres seguir en compañía. Tu like, como siempre, ayuda mucho. Un abrazo.